El presente es el sexto y último video de la serie de clases virtuales de la Cátedra Sistemas de Información Geográfica 1. Vamos a ver como temas herramientas de procesamiento y análisis. Específicamente la introducción al análisis y procesamiento de datos en SIG, los tipos de procesamiento en el modelo de datos vectorial, análisis y selección temática y espacial de datos, herramientas avanzadas de procesamiento y un caso ejemplo integrador. Partiendo del concepto de dato geográfico que venimos viendo en toda esta serie, vamos a repasar el ciclo de vida del mismo, que comienza siempre a partir de datos de origen y de herramientas profesionales o semiprofesionales que vamos a utilizar para desarrollar nuestras tareas en los sistemas de información geográfica. El tipo de tareas que nosotros vamos a desarrollar podemos agruparlas en cartografía, que vimos un par de clases atrás, la creación y edición de datos espaciales a partir del dibujo y la creación de objetos nuevos, y también el análisis y procesamiento, que es en lo que principalmente nos vamos a centrar en este capítulo. Ahora, las tareas de SIG, si nosotros nos concentramos en las etapas de creación y edición y el análisis y procesamiento, va a implicar siempre la generación de nueva información. Esta nueva información se puede dar a partir de las herramientas de digitalización, el dibujo de los objetos y también la carga de los datos en las tablas de atributos de las capas que nosotros vamos generando y la edición posterior para modificar, corregir y ampliar los datos que nosotros estamos digitalizando. Pero también podemos generar nueva información a partir del procesamiento de información ya existente. Ese procesamiento puede darse a través de herramientas manuales, como por ejemplo la selección de los objetos y luego utilizar esa selección para algún fin, o también herramientas automáticas que van a utilizar algoritmos para realizar estos procesamientos. Todas estas tareas en realidad son las que permiten la creación de nuevos datos. Ahora, ¿cómo es el procesamiento dentro de los sistemas de información geográfica? Es lo que vamos a ver a lo largo de todo este video. El procesamiento de datos en sistemas de información geográfica se puede clasificar según el modelo de datos que va a utilizar, según también el tipo de algoritmos y según finalmente la aproximación que vamos a utilizar nosotros. Los modelos de datos pueden ser vectorial y raster, los tipos de algoritmos pueden ser de geoprocesamiento, investigación, análisis o estadística, y la aproximación a partir de la componente espacial o de la componente temática. Lo que vamos a ver en la herramienta del QGIS son las herramientas que encontramos en el menú vectorial y raster, centrándonos principalmente en la primera, en la vectorial, y las cajas de herramientas de procesos, que también nos permite acceder a muchas de estas herramientas de análisis y procesamiento de datos. Dentro ya del QGIS vamos a repasar dónde se encuentran las herramientas principales de geoprocesamiento y de procesamiento en general. Como decíamos recién, tenemos los menús vectorial y raster. Cada uno de estos menús a su vez tienen submenús con herramientas clasificadas según tipo de ellas. Las raster no las vamos a utilizar en este momento, vamos a concentrarnos en las vectoriales y vamos a estar utilizando diversas herramientas de algunas de estas clasificaciones. Tenemos herramientas de geoproceso, herramientas de geometría, herramientas de análisis, de investigación y de gestión de datos. Pero también tenemos el panel de caja de herramienta de proceso que debemos activar para poder utilizarla. Esta caja de herramientas de proceso es una ventana más, un panel, que yo tengo en este caso apilado junto con navegador a la derecha de mi ventana. En este caso, si accedemos a la caja de herramientas, vamos a ver también que está clasificada por tipo de herramientas. Análisis de redes, de vector, análisis raster, base de datos, cartografía, etc. Son gran cantidad de herramientas. A veces estas herramientas se encuentran duplicadas o triplicadas según las clasificaciones que nosotros encontramos, porque seguramente hacen referencia a uno o más tipo de estas clases. También vamos a ver cuáles provienen de terceros proveedores, como por ejemplo GRASS, que tiene una serie de herramientas bastante interesantes para utilizar. Lo primero que vamos a hacer es concentrarnos en las herramientas de análisis y proceso que tienen que ver con la aproximación desde la componente temática, que utiliza nuestra base de datos, nuestra tabla de atributos, para hacer algún tipo de análisis. Normalmente lo que hacemos cuando trabajamos con atributos es ingresar a la tabla de atributos,
abrir la tabla, podemos analizar visualmente, recorriendo el set de datos, cómo se comporta o cómo se conforma la base de datos que nosotros tenemos, y ya podemos empezar a interpretar cómo están organizados y qué posibilidades tengo de análisis o de tratamiento de este set de datos. Por ejemplo, si yo quisiera separar los departamentos de la provincia de Mendoza, debería tener quizás, en el caso ideal, un campo que diga cada uno de los departamentos, ya que estos son departamentos de toda Argentina, un campo que diga a qué provincia corresponde o pertenece cada uno de los departamentos. Sin embargo, la tabla de atributos, como veíamos, no cuenta con esta clase, no cuenta con esta variable dentro de su base de datos. Entonces tenemos que buscar una segunda opción. En este caso, yo puedo ver que acá sí hay un campo que hace referencia a las fuentes de las cuales se está tomando estos datos y que quizás me sirva para poder hacer una clasificación. Sin embargo, así como yo los estoy viendo, es bastante difícil identificar si realmente me sirve este campo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer sería, o que deberíamos hacer, es un análisis de cuál es la clasificación, cuáles son las clases que conforman esta clasificación de este campo. Es muy difícil analizarlo así visualmente porque son muchos elementos, son muchos polígonos, cada uno con su dato, y realmente sería muy largo y engorroso realizar un análisis de esta metodología manual. Entonces vamos a buscar una alternativa, una herramienta que está dentro justamente del menú vectorial, que es la herramienta de análisis, en donde tenemos una herramienta que se llama lista valores únicos. Ingresamos a esta herramienta. Lo primero que vamos a ver cada vez que abrimos una de las ventanas, una de las herramientas de procesamiento, es que a la derecha normalmente tenemos una pequeña ventana en donde hay una descripción de lo que hace este proceso. Esto es muy importante porque a veces, primero, estamos utilizando procesos por primera vez y no sabemos exactamente si es lo que estamos buscando, pero además hay muchas herramientas que se parecen o son relativamente cercanas en cuanto a cómo trabajan y qué productos nos ofrecen. En este caso, lista de valores únicos, lo que dice esta descripción es que este algoritmo genera un informe con datos sobre los valores únicos encontrados en un atributo o atributos dado de una capa vectorial. Sí, entonces es lo que yo estoy buscando, todos los valores únicos que me trae un campo dentro de la tabla de atributos. La capa que estamos intentando analizar es departamentos. Podemos elegir cualquiera de las que está dentro de nuestro panel de capas. Vamos en este caso a quedarnos con departamentos. Y de los campos, el campo objetivo tenemos que definirlo porque si no me va a traer un análisis de absolutamente todos los campos que yo tengo en nuestra tabla de atributos. Así que vamos a ir a buscar el último de los campos, SAG. Ponemos aceptar. Y acá directamente ejecutamos el proceso sin más. Como yo no le dije que lo guarde específicamente en algún lado, lo que hace es generarme una capa temporal, en este caso es una tabla de atributos. Fíjense que la capa que me aparece en el panel de capas no es una capa georreferenciada como el resto de las capas que vemos, no tiene componente gráfica, no tiene componente geográfica o espacial, pero sí tiene una componente temática, la tabla de atributos. Entonces yo ahora tengo una tabla y este simbolito que simula un chip es el indicador de que esta es una capa borrador temporal. Y como dice ahí su explicación en el cartelito, su contenido será descartado luego de cerrar este proyecto. Esto es importante porque las capas borrador nos van a permitir trabajar durante nuestra sesión, pero si estos datos realmente son importantes para nosotros, para guardarlos para sesiones posteriores, debemos guardarlos como capas apartes. Ahora vamos a trabajar con esta capa temporal que nos permite analizar la clasificación que tiene ese último campo de la base de datos de departamentos. Y acá podemos ver realmente cuáles son todas las opciones que tenemos. Una de esas opciones, la número 14, dice ID Mendoza, que es la infraestructura de datos espaciales. Esto nos está indicando que si nosotros hacemos un filtrado por ID Mendoza, me va a traer todos los departamentos
que corresponden a la provincia. Entonces vamos a hacer la prueba, pero vamos directamente entonces a la tabla de atributos de la capa departamentos. Abrimos la tabla de atributos y aquí usamos la herramienta de seleccionar objetos espaciales usando una expresión. La expresión que vamos a usar tiene relación con uno de los campos. Entonces vamos a la opción campos y valores, hacemos doble clic en SAG y acá me empieza a construir la consigna o la expresión de mi selección. SAG es igual, vamos a buscar todos los valores únicos que tiene este mismo campo y acá tenemos todas las opciones. Encontramos I de Mendoza, hacemos doble clic y ya me está mostrando que este campo es igual a I de Mendoza, así va a ser la selección. Usamos el botón seleccionar objetos espaciales y de la tabla de atributos lo que hizo específicamente es seleccionarme 18 elementos de una capa que tiene 529 objetos, o en este caso polígonos. Si yo voy a la opción Show Selected Features, me va a mostrar específicamente los 18 departamentos. Si solamente queremos seleccionar los departamentos para, por ejemplo, después exportarlo a una capa, puedo yo sobre la capa misma exportar objetos seleccionados como, lo puedo guardar como KMZ, lo puedo guardar como otro shapefile en donde solamente contenga los 18 departamentos y de esa manera puedo trabajar. Otra opción de trabajar las selecciones en realidad es cuando nosotros queremos filtrar, porque yo ahora tengo seleccionado, pero en la tabla de atributos sigo teniendo todos los elementos, los seleccionados y los no seleccionados también. O sea, me está mostrando absolutamente los 500 y pico de departamentos que corresponden a Argentina, simplemente me los seleccionó. Y yo, con la herramienta de deselección, puedo perfectamente volver a sacar la selección que acabo de hacer de los 18 departamentos. Si yo lo que necesito es una capa para trabajar cómodo durante esta sesión o para este mapa que estoy armando, con los 18 departamentos y no quiero ver el resto de los departamentos, no necesito generar un shapefile nuevo. Lo que puedo hacer es ir al menú capa, filtrar y en filtrar hacer algo parecido con el campo SAG. Igual le pido que me traiga todas las opciones que tiene este campo. Ahí de Mendoza. Lo que hace ahora es devolverme los 18 departamentos, pero sacarme de la capa visualizada el resto de los departamentos. Entonces yo acá solamente estoy viendo, en este caso, solamente los 18 departamentos de Mendoza y pareciera que no están o no existen más los otros departamentos. ¿Es cierto que no existen más? En realidad no, siguen existiendo. El shapefile original del cual vienen estos datos sigue conteniendo los 18 departamentos. De hecho, si yo voy al navegador y voy a buscar esta capa, departamentos, voy a ver que estos departamentos siguen estando todos, absolutamente todos los departamentos de Argentina. Lo único que me está haciendo el filtrado, así como me lo está mostrando acá, es mostrarme para esta sesión de trabajo, para este mapa, me está mostrando los 18 departamentos como si fueran los únicos que tiene la tabla de la base de datos. De hecho, si yo abro la tabla de atributos, me va a mostrar estos 18 departamentos y el resto no. Entonces, son dos opciones para trabajar con los datos de atributos. Por un lado, la selección desde la base de datos para simplemente tenerlos seleccionados y luego hacer alguna tarea con ellos, o en este caso el filtrado para quedarme con 18 departamentos y visualizar solamente estos y no el resto. Visto en el análisis temático que acabamos de hacer, ahora vamos a pasar al análisis espacial. Podemos hacer selecciones con criterio espacial mezclando o cruzando dos capas diferentes, en donde por ejemplo le podemos decir, yo quiero saber cuáles son los departamentos de Mendoza que se encuentran en áreas de frontera. En ese caso, tengo volcado yo acá en mi mapa la capa que viene del IGN de zonas de frontera, es esta que aparece con la trama de líneas cruzadas.
en donde puedo ver cuáles son las zonas oficiales de frontera. Vamos a sacar las capas de fondo para hacer más liviano el proceso. Y lo que yo le voy a pedir ahora es que me diga cuáles son los departamentos que tienen parte de su superficie coincidente con las áreas de frontera, o sea, los departamentos que son de frontera. Para este caso, voy a utilizar una herramienta de investigación llamada seleccionar por localización. Una vez que ingreso a esta herramienta, vemos cuál es la descripción que tiene a la derecha. Me dice que este algoritmo crea una selección en una capa vectorial. El criterio para seleccionar los objetos se basa en la relación espacial entre cada objeto y los objetos de una capa adicional. Yo lo que quiero es seleccionar departamentos. Entonces voy a ir a la capa departamentos, que es la capa desde la cual va a seleccionar los objetos. ¿Y cuál es la condición espacial que voy a tener que cumplir acá? La intersección, donde los objetos, predicado geométrico, se intersectan con, y acá tengo que definir la segunda capa, en este caso, zonas de frontera. Tenemos que ver acá abajo, modificar la selección actual por, podemos hacer una nueva selección, añadir a una selección actual que ya haya sido realizada, o seleccionar dentro de la selección existente anteriormente, o eliminar de una selección actual. Ahora en este caso vamos a crear una nueva selección. Ejecutamos el proceso y en pocos segundos nos devuelve una selección de los departamentos que tienen en alguna de sus zonas coincidencia con las zonas de frontera. Entonces yo entro a la tabla de atributos de departamento y me va a mostrar la selección de todos los departamentos que son de zonas de frontera. Este es un tipo de selección que es muy útil cuando nosotros rápidamente queremos analizar aspectos de una capa respecto de situaciones espaciales referidas a otra capa. Otra aplicación posible puede ser la de también analizar los asentamientos, por ejemplo, pero que se encuentran dentro de las zonas de frontera. Algo parecido, pero en este caso quiero que me traiga los asentamientos y no los departamentos. Vamos a análisis, investigación, selección por localización. En este caso, en vez de departamentos, vamos a otros asentamientos, que me lo compare con las zonas de frontera, todo lo que se intersecta, ejecuto y me va a realizar el cálculo para todos los asentamientos. En este caso el proceso es un poco más lento porque los asentamientos que me está tomando corresponden a todo el país. Entonces la selección es bastante grande. Yo puedo entrar nuevamente a la tabla de atributos y ver cuáles son los asentamientos que se encuentran dentro de las zonas de frontera. Ahora, ¿qué pasa si solamente quiero ver los asentamientos que están en zona de frontera, pero solamente los de la provincia de Mendoza? En ese caso, volvemos a repetir el uso de la herramienta de selección por localización. En este caso, otros asentamientos, ¿sí? Pero acá vamos a ir no a las zonas de frontera, que ya lo hicimos, sino a los departamentos. Y en este caso, los departamentos vamos a optar por los objetos seleccionados solamente, que son los departamentos de frontera. Y además no no crear una nueva selección, porque si no me quitaría la selección anterior, sino seleccionar dentro de la selección actual. Entonces, de todos los asentamientos del país que están en zona de frontera, me va a traer los asentamientos que se encuentran además en estos departamentos. En este caso ejecutamos, es más rápido porque son menos elementos, cerramos y aquí me va a estar trayendo los asentamientos de Mendoza que están en zonas de frontera. Con un encadenamiento de dos selecciones espaciales ya puedo tener perfectamente una lista, que en este caso son 74 asentamientos, dentro
de la provincia de Mendoza que se encuentran dentro también de las zonas de frontera. De esta manera pudimos analizar la información de manera no destructiva, tanto de capas desde el punto de vista de los atributos como capas seleccionadas o manejadas o analizadas desde el punto de vista espacial en la relación entre diferentes capas. De las herramientas de análisis y procesamiento que utilizan algoritmos, las más importantes las vamos a encontrar dentro del menú vectorial como herramientas de geoproceso, geometría, análisis, investigación y gestión de datos. Dentro de geoproceso, una de las más comunes, de las más conocidas, es el buffer o área de influencia. Permite generar a partir de una capa de entrada un polígono alrededor de cada uno de los objetos definidos, que pueden ser líneas, puntos o polígonos. Va a generar un polígono alrededor a partir de una distancia dada o de una condición utilizada dinámicamente a partir de la tabla de atributos. En este caso vamos a definir, por ejemplo, de la capa de entrada calles del CIAT, una distancia exacta de 200 metros a partir de cada una de las calles. Eso lo que va a hacer es generar un polígono alrededor de cada una de las calles con un ancho desde cada calle a 200 metros a ambos lados. Tenemos varios parámetros para determinar, por ejemplo, el estilo de terminación, cómo va a terminar ese polígono alrededor de la línea. Normalmente va a quedar mejor, en este caso, redondo. Lo mismo el estilo de los ángulos, el límite de ingletes o cantidad de vértices que se va a usar al realizar un quiebre y disolver el resultado para que nos permita sumar cada uno de los polígonos que va a quedar resultante en polígonos continuos y no un polígono por cada una de las calles en este caso. En este caso vamos a utilizar disolver resultado y vamos a dejar que nos haga este proceso como resultado nos cree una capa temporal. No vamos a guardarla en una capa dentro del disco nuestro, ni como shapefile ni con ningún otro formato, porque queremos ver los resultados primero y luego sí vamos a realizar su guardado definitivo. Ejecutamos la herramienta, lleva un tiempo porque en realidad necesita hacer los cálculos para cada una de las calles y estamos hablando de la red de calles de toda la provincia. Entonces requiere quizás incluso algunos minutos. Una vez terminado de realizar el proceso, cerramos la ventana de esta herramienta y vamos a ver el resultado de más cerca. Hacemos un zoom en cualquier área urbana y vamos a ver cómo a partir de cada una de las calles, vamos a colocar la capa de calles por arriba del buffer o área de influencia generado, vamos a ver cómo sobre cada una de las calles se generó un polígono alrededor con un área de influencia, con los parámetros que nosotros le marcamos de 200 metros. Vamos a quitar el fondo de carta unos segundos para poder ver más simplemente y más rápidamente los resultados. Entonces vemos cómo cada una de las calles generó su propio polígono y los límites donde se superponían cada uno de los polígonos con el vecino lo unió de manera que tenemos polígonos conectados unos con otros. ¿Esto que me está permitiendo? Bueno, una capa en donde podemos identificar áreas de influencia a partir de un fenómeno dado. En este caso, podríamos incluso decir que son las áreas cubiertas con una buena comunicación, porque estamos hablando de que cualquiera de los puntos donde está este polígono o esta serie de polígonos, vamos a estar a por lo menos de 200 metros de alguna arteria o alguna calle de la red. O sea que nos está marcando la accesibilidad incluso a cada uno de los puntos. ¿Para qué me puede servir este tipo de herramientas? Bueno, vamos a ver más adelante algunos casos de uso, pero normalmente se pueden usar combinados con otro tipo de herramientas. La segunda de las herramientas que vamos a ver es dentro también del menú de herramientas de geoproceso, la herramienta cortar, que nos permite, como su nombre lo dice, cortar objetos de una capa respecto de la ubicación relativa con otra capa. Así es como, por ejemplo, nosotros necesitamos recortar los buffers realizados recientemente para cada una de las calles,
pero solamente para uno de los departamentos. Vamos a utilizar el departamento de Luján, objeto seleccionado dentro de nuestra capa. Ejecutamos y una vez que realiza el proceso, cerramos la ventana y observamos los resultados. Y así es como vamos a ver que recortó los polígonos del proceso que previamente había hecho con el buffer para todo Mendoza, solamente nos dejó los polígonos del departamento de Luján. Así, por ejemplo, podríamos ir recortando cada uno de los departamentos y generar una capa aparte para cada departamento. Otra de las herramientas de geoproceso muy importantes y muy parecida en este caso a la de cortar es la que vamos a encontrar también en el menú de herramientas de geoproceso y se llama intersección. La intersección permite, por ejemplo, para una capa como la de puntos de otros asentamientos del IGN, cortar respecto de la provincia de Mendoza y solamente quedar para la provincia de Mendoza respecto de los departamentos, ya que en estos departamentos recién hicimos la selección y el filtrado y solamente están los departamentos de Mendoza. Al superponerse los asentamientos a estos departamentos, solamente me deberían quedar como intersección los asentamientos que están dentro de la provincia. Pero a diferencia de la herramienta cortar, además me va a sumar los campos que yo le indique de la capa de departamentos para que me los sume a la capa de puntos de asentamientos. Así es como a mí me interesa traerme la información de los asentamientos que están dentro de esta capa y que son los correspondientes a los nombres de los departamentos. Entonces seleccionamos la capa que corresponde a nombres de departamentos, aceptamos y ejecutamos la tarea. Y una vez terminado, cerramos la ventana. Nos trae una capa temporaria, ¿sí?, de borrador, que se llama intersección y que si nosotros limpiamos el resto de las capas que estamos viendo, vamos a poder observar que me dejó solamente los asentamientos que están dentro de la provincia de Mendoza. O sea, en la intersección con los departamentos que había definidos en la capa departamentos y me borró todo el resto de los asentamientos, que siguen originalmente en la capa asentamientos del IGN, por lo tanto no los perdimos porque la capa original, el shapefile original, no fue afectado. Esta nueva capa temporaria sí me resume y me deja solamente, con la condición que yo le puse a intersección, los asentamientos de Mendoza. Pero además, si voy a la tabla de atributos, vamos a ver que tiene un campo nuevo, esta capa, que antes no tenía, la de asentamientos no contaba con esta capa, en donde me dice cada uno de los puntos, o sea, cada uno de los asentamientos, en qué departamento de Mendoza está. Esto es muy útil porque a mí me permitiría, por ejemplo, seleccionar los asentamientos por el campo departamentos. Y así yo podría traerme, por ejemplo, todos los objetos que corresponden al departamento de Malargüe. Si yo hago el filtrado de mi tabla de atributos a los elementos seleccionados, me va a traer los 86 asentamientos que están definidos dentro del departamento de Malargüe y quedarían seleccionados aquellos que están dentro de dichos departamento. Esto me da muchísima versatilidad en cuanto a el manejo de datos e incluso suma algo muy interesante como es esto de las tablas de atributos que se combinan según lo que yo le indico respecto de las dos capas que se utilizaron para la intersección. Esa es la diferencia más grande con la otra herramienta que es la de cortar, que simplemente hace el corte desde un punto de vista geométrico, pero no afecta a las capas o los atributos de estos objetos. Entonces, intersección y cortar son dos herramientas muy parecidas. Otra que se parece, pero que en realidad es el negativo de cortar, es la diferencia, en donde prácticamente hace algo similar porque recorta los objetos,
solamente que en vez de dejarme los que están superpuestos, lo que va a hacer es dejarme los que no están superpuestos. O sea, es exactamente lo contrario de lo que me hace la herramienta cortar. No lo vamos a usar de ejemplo porque en realidad es bastante simple de entender. Otra herramienta que puede ser muy interesante también de estas de geoprocesamiento es la de disolver. Disolver, como dice su explicación en la ventana de la derecha, es tomar una capa vectorial y combinar sus objetos espaciales en nuevos objetos espaciales. Se puede especificar uno o más atributos para disolver las características pertenecientes a la misma clase. O sea, tomamos una capa en la que nosotros sabemos que los atributos nos permiten disolver esos objetos en menos objetos a partir de una concepción dada, nos permite una función muy interesante. Por ejemplo, para ecosistemas naturales, si nosotros observamos la tabla de atributos, tenemos varios campos y estos varios campos vendrían a ser como criterios de clasificación muy diferentes. Pero si nosotros lo único que queremos hacer es tener en cuenta los ecosistemas, las diferencias, por ejemplo, de textura o salinidad dentro de los ecosistemas no nos van a interesar. Y en este caso, vamos a hacer entonces el procesamiento de la capa ecosistemas naturales y disolver los polígonos en base a esta condición, a este campo. Damos a aceptar y comenzamos la ejecución del algoritmo. A veces cuando nosotros hacemos procesamientos nos va a tirar error el registro y esto lo vamos a ver en color rojo marcado. Acá nos está diciendo que hay uno de los objetos que tiene una geometría que no es válida y que se omitió. O sea que no pasó por el algoritmo, no pudo pasar y no se pudo completar la función de disolución. Y en este caso lo podemos ver perfectamente porque hay un polígono, que evidentemente es este objeto 98, que no fue procesado y no pasó correctamente al resultado de nuestra capa. Sin embargo, muchas veces estos mensajes de error refieren a objetos que no nos interesan tanto o que se pueden pasar por alto y para ello nosotros tenemos que tener en cuenta que tiene que estar configurada dentro de la caja de herramientas de proceso. Si vamos a opciones, en las opciones en general debemos asegurarnos de que el filtrado de objetos no válidos se encuentre con la opción Skip, ignorar features with invalid geometries. O sea que ignore los elementos que tienen una geometría inválida o que no es correcta. Porque de esa manera no se va a trabar el proceso. Si no, por ejemplo, nosotros no podríamos haber hecho esto. Y igualmente esto sería un caso para ver porque evidentemente acá hay un objeto que no pasó y que sí tendría que haber sido disuelto. De todos modos, ahora nos vamos a concentrar en qué hizo esta herramienta de la disolución. Si vamos a la tabla de atributos, lo que antes eran una cantidad enorme de polígonos, ahora son 4 polígonos que corresponden a los 4 ecosistemas básicos: el patagónico, del monte, andino, que es donde hay un error, y el puneño, que se encuentra al norte de la provincia. Así es como yo tengo una capa que proviene de la de ecosistemas naturales, sin embargo, es mucho más fácil de representar y sobre todo no voy a tener toda esa complejidad que marcan todos los límites que tienen que ver con la textura o la salinidad de los suelos. Hasta acá hemos podido ver varias de las herramientas más importantes de geoprocesamiento. También hay que saber que hay herramientas de geometría que son muy interesantes y que pueden llegar a sernos muy útiles, como por ejemplo agregar atributos de geometría en la que las capas en la que nosotros usemos esta herramienta va a sumar campos en donde vamos a tener, por ejemplo, las superficies calculadas en metros cuadrados o el perímetro en metros de los polígonos o el largo de las líneas
si es una capa de líneas. Vamos a ver un ejemplo de tratamiento en el que vamos a usar varias herramientas de procesamiento, imaginando un caso de aplicación para la provincia de Mendoza. Imaginemos que necesitamos saber cuáles son las zonas de cobertura que tiene nuestro sistema de hospitales públicos de la provincia y que imaginamos que una buena accesibilidad y una buena zona de cobertura de los hospitales implica estar a 50 kilómetros de distancia de los hospitales, pero 50 kilómetros a través de una red vial, a través de una calle o una ruta, no a campo traviesa. Sin embargo, nosotros podemos, gracias a la herramienta de buffer, hacer una primera aproximación al problema generando un buffer para cada uno de los hospitales públicos, como dijimos, hablando de 50 kilómetros, o sea que estamos hablando de 50, cambiamos la unidad, kilómetros, dejamos los parámetros de la misma manera, disolver el resultado y que nos haga este procesamiento en una capa temporal. Ejecutamos la herramienta, nos da los polígonos que corresponderían en este caso a el área de influencia sin tener en cuenta la red vial, ¿sí? Ahora tenemos 50 kilómetros a la redonda a partir de cada uno de los hospitales públicos que tenemos en Mendoza. Sin embargo, nosotros dijimos que tiene que ser una accesibilidad buena a través de la red vial. No es lo mismo estar a campo traviesa 50 kilómetros de un hospital que estar sobre una ruta conectado y pudiendo acercarnos a este hospital con un vehículo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, para la red de calles del sistema de información ambiental territorial de la provincia, vamos a generar también los polígonos correspondientes a los buffers. Seleccionamos las calles, vamos a imaginar que a partir de las calles tenemos 1 kilómetro solamente de distancia a cualquier calle o vía terrestre. Podemos interpretarlo como que estamos con una buena accesibilidad. Ejecutamos este proceso. Una vez terminado el proceso, cerramos la ventana y observamos cuáles son los buffers que se generaron a partir de la red vial. Vemos entonces, sacamos los buffers por ahora de los hospitales y vemos que la red vial permite generar un buffer con una buena accesibilidad y lo podemos ver que es bastante coherente porque en las zonas de alta densidad de red vial, en las zonas urbanas y rurales más densas de los oasis, es donde tenemos una buena accesibilidad general. Ahora, esto es una accesibilidad respecto de la red vial, pero no estamos por ahora hablando de los hospitales. Y por otro lado tenemos, sí, los buffers respecto de los hospitales. Entonces lo que tenemos que hacer es combinar las dos informaciones que corresponden a los buffers de los hospitales y de la red vial. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, vamos a combinar entonces las dos capas de buffer para generar una sola con lo que estamos requiriendo de un análisis de accesibilidad real a los hospitales públicos. Lo que vamos a hacer primero para no confundirnos durante el procesamiento de estas capas, vamos a cambiar el nombre de las capas. Este buffer es el que corresponde a las calles. Y este otro buffer es el correspondiente a hospitales. Ahora vamos a hacer un geoproceso nuevamente, pero ahora de cortar, y vamos a cortar los buffers de los hospitales con la capa de superposición de los buffers de calles. Y vamos a generar otra capa temporal que nos va a dar ahora sí los polígonos correspondientes a la accesibilidad desde y hasta los hospitales por la red vial existente.
Para ver la coherencia de esto, vamos a ver que hay hospitales con zonas de influencia originales que incluían zonas muy mal comunicadas y que ahora quedan fuera de esta zonificación, de estas zonas de buena accesibilidad o buena cobertura de hospitales. ¿Para qué sirve esto o para qué podría servir? Imaginemos que tenemos en una capa los asentamientos de Mendoza y queremos saber cuáles son los asentamientos que están bien cubiertos por el sistema de hospitales públicos y cuáles no. Sabemos entonces que los hospitales públicos están bien comunicados a través de la red vial y que hay algunos puntos que van a caer dentro. Pero si nuestra política es analizar los casos que quedan fuera de esta cobertura, lo que voy a necesitar entonces es la herramienta de geoproceso diferencia. Voy a utilizar esta herramienta para pedirle que a los asentamientos de Mendoza me los compare con los buffers. El buffer generado, que es el buffer que se llama cortado en realidad, la capa se llama cortado porque es la que nos permitió hacer el corte entre los otros dos buffers, y acá sí me va a dar una capa en la que me va a mostrar solamente los asentamientos que quedan fuera de esta área de cobertura. Una vez terminado el proceso, cerramos la ventana y observamos qué nos está diciendo. Esta capa, diferencia, es la que nos está mostrando los asentamientos de Mendoza, pero solamente aquellos asentamientos que quedaron fuera del área de cobertura de los hospitales. Fíjense la importancia entonces de usar rápidamente 2 o 3 funciones de procesamiento nos permite llegar a conclusiones bastante interesantes, en donde podríamos ver todas las localidades que quedaron en esta situación. Abriendo la tabla de atributos podemos ver cuáles son las localidades que quedaron fuera del área de cobertura. Una vez terminado de hacer el proceso entre los polígonos de los buffers de hospitales y buffer de calles, vamos a cambiar el nombre de la capa de puntos que me resultó, en el que ya sabemos me trajo cada uno de los asentamientos que quedaron fuera del área de cobertura. Pero además de cambiarle el nombre, lo que voy a hacer es evitar que siga considerándomelo una capa borrador temporal, porque yo esta capa la quiero utilizar posteriormente para realizar mapas y para seguir trabajando sobre ella en la política de salud de la provincia. Entonces, botón derecho y vamos a hacer permanente esta capa. Esto va a ser una función muy importante para poder convertir todas nuestras capas temporales en capas permanentes. Nos abre una ventana, elegimos el formato de esta capa, qué queremos hacer con esto, el nombre del archivo, vamos a buscar dónde va a quedar guardado, en este caso vamos a poner asentamientos fuera de cobertura de hospitales. Guardamos los cambios y aceptamos. Esta capa en pocos segundos va a dejar de tener este símbolo del chip que me marcaba que era una capa temporal. Sigo teniendo capas temporales en mi mapa, tengo que decidir si estas capas en realidad van a ser importantes o no. Yo considero que esta es la capa resultante del cruce entre los dos buffers, el de hospitales y el de calles, y esta realmente sí es una capa que yo voy a necesitar para análisis posteriores. Entonces, sobre este que se llama cortado porque usamos la herramienta cortar, hacemos permanente la capa en la misma carpeta de trabajo de geoprocesamiento que creé anteriormente, y acá vamos a marcar zonas cubiertas por hospitales públicos. Y así ya me queda la capa guardada para próximos trabajos. Un detalle, cuando yo guardo la capa con un nombre,
no me está cambiando el nombre de la capa dentro del mapa. Tengo que ir a propiedades. Si voy a información, voy a ver que en realidad la capa que está consultando ya se llama zona cubierta por hospitales públicos, pero en mi configuración del mapa todavía se llama cortado. Entonces, en este caso, voy a poner el mismo nombre y lo mismo voy a hacer para la capa de asentamientos fuera del área de cobertura. Una vez que tengo ordenado mis capas, voy a seguir trabajando en el siguiente ejercicio. Una herramienta que puede ser muy importante y que vamos a usar ahora, por ejemplo, para los asentamientos de Mendoza, es calcular la distancia que tienen estos asentamientos al hospital público más cercano. En este caso, vamos a tomar los datos completos de toda la provincia de Mendoza, los asentamientos de todo Mendoza, volvemos al menú vectorial, pero vamos a herramientas de análisis, matriz de distancia. Y aquí le vamos a decir que nos calcule para asentamientos de Mendoza el campo FNA, que es el que contiene el nombre. La capa de puntos objetivo va a ser hospitales públicos. De los hospitales públicos vamos a pedirle que nos traiga el nombre. Y la matriz le vamos a decir que lo genere a un solo punto, al punto más cercano. Si le dejamos 0, me va a hacer una matriz de distancia de cada asentamiento con cada hospital. O sea que va a haber tantas líneas, o mejor dicho, tantos cálculos de la matriz como puntos y relaciones con hospitales hay. O sea, una multiplicación de asentamientos por hospitales. En este caso le voy a pedir que solamente me traiga uno solo por cada uno de los asentamientos de origen. Ejecutamos y lo que me trae, en este caso, es una capa de puntos con una llamada matriz de distancia con una tabla de atributos que vamos a ver que nos trae el nombre, por un lado, del asentamiento, de la localidad. El segundo campo nos está trayendo el hospital más cercano que tiene cada uno de los asentamientos. Y el tercer campo nos está trayendo la distancia en metros entre el asentamiento y el hospital más cercano que cuenta este asentamiento. Así puedo saber cada una de las localidades cuál es el hospital más cercano y a qué distancia le queda, generando una matriz de distancia a partir de una capa de puntos como la de asentamientos en Mendoza. De esta manera, yo puedo tener también información referida a la relación entre los asentamientos y los hospitales. ¿Qué última cosa podría hacer? Por ejemplo, a esta capa le vamos a primero y antes que nada a cambiar el nombre. No es una matriz de distancia, sino que serían los asentamientos distancia a hospitales. Una vez terminado nuestro trabajo, podemos ver que contamos ya con un análisis bastante profundo sobre las zonas de influencia de los hospitales o las zonas de cobertura del servicio de hospitales públicos y además identificamos todos aquellos asentamientos o localidades que están fuera del área de cobertura. También calculamos una matriz de distancia con las distancias de cada uno de los asentamientos de Mendoza a los hospitales más cercanos. De esta manera llegamos al final de la serie de videos de la Cátedra Sistemas de Información Geográfica 1. Espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en próximas entregas.